Hoy, en el noticiero Estrella TV. Un indocumentado del Triángulo de la Muerte nos cuenta el drama que vivió tras ser víctima de extorsiones, torturas y balazos a manos de mafiosos. Polémica entre Apple y el FBI. La manzana de la discordia es la privacidad y el iPhone usado por el terrorista que atacó en San Bernardino, California. Se triplican los casos del Zika en México. Varias embarazadas están en riesgo de tener bebés con microcefalia. Denuncian epidemia de tortura y de impunidad en México. Las fuerzas del orden y la justicia están en el banquillo de los acusados. No soy culpable de ninguno de los cargos que se me imputan. Cae el jefe de policía de Colombia tras el escándalo de prostitución masculina que ha sacudido altas esferas del gobierno. Lo antes posible. Esto y más, ahora mismo, por su noticiero Estrella TV. Buenas tardes, bienvenidos a su noticiero Estrella TV, los saluda Adriana Yáñez. Y un iPhone que perteneció a uno de los terroristas de la masacre de San Bernardino se ha convertido ahora en la manzana de la discordia entre la justicia estadounidense y Apple, pues la empresa se niega a desbloquearlo como parte de una investigación. José Ábalos nos explica por qué este tema podría tener repercusiones para millones de personas que tienen un teléfono con esta compañía. El país enfrenta una gran polémica que tiene que ver con la seguridad nacional o la privacidad. La manzana de la discordia surge precisamente en la empresa Apple, que se niega a desbloquear un celular que usó el terrorista que atacó en San Bernardino. Cuando se trata de la seguridad nacional, quizás los residentes van a perder su privacidad a cambio de tener más seguridad a nivel nacional para proteger a las personas de actos terroristas. El gobierno federal recibió el apoyo de la jueza Sherry Pym de California para exigir a la compañía de tecnología Apple crear una llave que le permita al FBI y otras agencias federales desbloquear cualquier iPhone. Que ellos le dicen al que compra su teléfono, tienes protecciones, sin importar que sea no solamente este gobierno, pero cualquier gobierno del mundo. La compañía Apple no está dispuesta a fabricar un sistema para iPhones que comprometa, según ellos, la seguridad de los usuarios a nivel internacional, ya que se pondría en riesgo la privacidad. Aunque a algunos clientes de Apple parece no importarles cuando se trate de investigar el terrorismo. Esa masacre murió muchas personas inocentes. Entonces, para mí estaría bien porque sería proteger a las personas. También representantes de Apple dijeron que aunque el gobierno federal asegure que la utilización de este dispositivo para desbloquear iPhones solo será utilizado en la masacre de San Bernardino, no hay forma de mantener ese control. En San Bernardino, California, José Ábalos, Noticiero Estrella TV. Gracias, José. Y precisamente, señores, hablando de este tema, pasamos a nuestra encuesta del día. ¿Está de acuerdo usted con que Apple ordenó desbloquear el teléfono del terrorista que atacó en San Bernardino? Recuerden que pueden ingresar a nuestra cuenta en Twitter y dejar allí su voto. Los resultados de este sondeo se estarán publicando esta noche en el noticiero Cierre de Edición. Y el crimen organizado, la impunidad y la corrupción que reinan en las instituciones gubernamentales en México se ha convertido en un caldo de cultivo para que la tortura sea un problema tan delicado en el país azteca que ni siquiera las leyes puedan hacer algo para detenerla. Raúl Rodríguez nos tiene el informe. Impunidad absoluta en casos de tortura en México. Tú me dices, ¿quieres que ya paremos? Siendo los principales acusados las Fuerzas Armadas y el sistema de justicia. Entre los casos más sonados y recientes sobresale la masacre de Tlatlaya en el Estado de México, pero en los últimos años la Procuraduría ha recibido más de 4,000 denuncias. Se abrieron más de 1,800 averiguaciones previas, pero en ese grupo solo 11 personas han sido consignadas. Y únicamente en 5 de los casos se han dado sentencias que, para colmo, se han mantenido en completo hermetismo. Amnistía Internacional considera que en México existe una epidemia de tortura que ha alcanzado niveles catastróficos. Raúl Rodríguez, Noticiero Estrella TV. ¿Quieres que ya paremos? Bueno, y los recientes actos de violencia registrados en cárceles mexicanas han dejado ver la cruda realidad que vive el sistema penitenciario de México, plagado de corrupción, impunidad y bajo el poder del crimen organizado. Víctor Blázquez nos tiene más detalles.
El sistema penitenciario en México es una bomba que podría estallar en cualquier momento. Y es que en las cárceles estatales reina la corrupción y, por supuesto, los cárteles de las drogas, quienes hacen su propia ley. Incluso la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos ha denunciado que las penitenciarías, lejos de readaptar a los internos, son escuelas del crimen por la falta de control que existe. En menos de una semana en el país han ocurrido 2 motines, uno en el estado de Nuevo León y otro en Tamaulipas, dejando un saldo de 49 muertos. Esto como resultado de la falta de atención por parte de las autoridades a un problema de décadas. Porque lo que hacen es que enseñarle a un delincuente común a ser un delincuente profesional. No son efectivos, no son suficientes. Actualmente en el país existen 407 centros penitenciarios estatales que tienen la capacidad de albergar a 187,000 reos. Sin embargo, hay una sobrepoblación de 231,000, lo que equivale al 25% más. Desde la Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticieros Estrella TV. Gracias, Víctor. Y si en México las cárceles son una guarida de criminales, en Colombia se han convertido en centros para asesinar y desaparecer a personas. Según las autoridades cafeteras, se descubrieron restos de al menos 100 individuos descuartizados en las cañerías de la cárcel Modelo de Bogotá. Estos asesinatos salvajes ocurrieron entre 1999 y el 2001, aunque hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas. Señores, y más adelante fue secuestrado y torturado por una mafia que se dedica a secuestrar migrantes. No se pierda su impactante historia. También, cada vez hay más casos de Zika en México. Mujeres corren el riesgo de tener hijos con microcefalia. Además, tras un escándalo de prostitución, se va un importante jefe de la Policía de Colombia. Y un avión da más vueltas que un trompo para aterrizar. Ya le contamos qué le pasó a los pasajeros al regresar. De regreso. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos recomendó no hacer transfusiones o donaciones de sangre en las zonas afectadas por este virus para evitar más contagios. También aprobó las recomendaciones de la Asociación Americana de Bancos de Sangre para que los donantes en situación de riesgo por el Zika aplacen su donación de sangre durante semanas. Y continuando con el Zika, la propagación de este virus en México se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para las autoridades sanitarias, que ante la falta de una vacuna para controlarlo, han apelado a las campañas de prevención para evitar más contagios. Sin embargo, esta situación parece empeorar. Carlos Vázquez nos tiene el informe. El virus del Zika sigue encendiendo las alarmas en todo México. Ahora las autoridades sanitarias confirmaron que ya se registran 80 casos, entre los cuales hay mujeres embarazadas que podrían dar a luz a bebés con microcefalia. Más mosquiteros y las fumigaciones para no tener los zancudos ahí. Los estados más afectados por este virus son Chiapas y Oaxaca, donde las autoridades han elevado las medidas de prevención para evitar que más personas sean contagiadas, especialmente las futuras madres. Si este mosquito lo que más busca son niños menores de 5 años, adultos mayores de 65 años y a las mujeres embarazadas, porque son las personas más expuestas. Autoridades de salud exhortan a estar alertas ante los síntomas del Zika, como fiebre, dolor de articulaciones, sarpullido, dolor de cabeza y malestar general. Carlos Vázquez, Noticiero Estrella TV. Bueno, el secuestro y tortura de migrantes, tanto en México como en las ciudades fronterizas de Estados Unidos, va en aumento. Los migrantes tienen que pagar un último peaje para entrar a territorio estadounidense. Si sus familiares no entregan fuertes sumas de dinero, tienen que ofrendar con sus vidas. Desde Houston, Crisbel Mora nos presenta la segunda entrega de nuestro reportaje especial Secuestro de Migrantes. Adelante. Proveniente del Triángulo de la Muerte, Pablo vivió en carne propia la extorsión, abuso y torturas de una red delictiva organizada. Y según su testimonio, con un alcance que supera las fronteras de Texas. Si tú trabajas en el negocio del tráfico de humanos, tú tienes que pertenecer a alguien. Los guías son personas que se dedican a eso por muchos años. Se estaban esmerando porque ellos ganan por cada persona que llegue hasta Houston. Luego de superar una larga travesía que creía llegaba a su fin, su panorama se empezó a nublar. Cuando yo entro a uno de los Hondas, mi sorpresa es que yo miro a un hombre apuntándonos con una pistola.
tatuado su cara, sus brazos, y nos dice, no se muevan ni hagan bulla, porque el que haga bulla lo mato aquí. Allí en Houston, cuando llegamos a la casa, nos desnudaron, nos quitaron toda la ropa. Pablo y sus compañeros de cautiverio permanecieron en silencio, desnudos y con temor de que todavía no hayan superado la peor parte. Cada 10, 15 minutos entraban, prendían la luz y nos contaban. Al día siguiente llegó el jefe de ellos y empezó a pedir los números de teléfono de nuestros familiares para que le desembolsaran el dinero. Empezaron a sacar a unos y empecé a escuchar gritos afuera. Y cuando venían entrando, venían con golpes en la cara, golpes en el cuerpo. Y le digo, ¿por qué te golpean? Están pidiendo más dinero. Cuando llegó el turno de su llamada, Pablo ya sabía lo que le esperaba. Yo iba nervioso, ya sabía lo que me tocaba, sabía que mi hermana se iba a negar y al negarse ella también iban a empezar a golpear y a amenazarla a ella de que me iban a matar. Entonces empecé a darle los números y en ese momento él soltó la pistola y la puso en la mesa. Tomé la decisión de tomar la pistola. ¿No te dio miedo que contactaran a tu hermana o que ubicaran a tu hermana para hacerle daño a ella y a tu familia? Fue algo que no lo pensé. Eran como alrededor de las 12 del día, el pavimento estaba súper caliente, empezamos a correr y miré a todo el mundo corriendo desnudos por todos lados. La policía llegó, inmediatamente me esposaron. Luego de haber colaborado con el caso, el sistema judicial estadounidense desestimó sus derechos y lo envió de vuelta a su país, donde sufrió un atentado. Primero pasó una moto, después bajó un hombre corriendo y me dieron 2 disparos en la espalda. Como pudo, emprendió su regreso a Estados Unidos, pero esta vez sin ayuda. ¿Cómo logró usted burlar toda esa organización delictiva que está en la frontera? Yo había escuchado otros nombres que habían dado, las claves, y me monté en un bus y me la jugué. La Oficina de Inmigración estadounidense lo deportó con inmediatez unas 3 veces antes de que pudiera demostrar su caso. Y esto solo es el principio de una pesadilla de la cual Pablo y su familia aún no han podido despertar. Reportó para ustedes Crisbel Mora, Noticiero Estrella TV. Gracias, Crisbel, por este interesante reportaje sobre el secuestro de inmigrantes. Cabe destacar que estas bandas de criminales en la frontera ven en este tipo de actividades ilícitas un negocio redondo que les deja al año hasta $250 millones. Según las autoridades fronterizas, los migrantes son víctimas de extorsiones y diferentes formas de explotación laboral. Señores, y más adelante, el Papa Francisco conmueve a los presos de una cárcel de Ciudad Juárez en su último día de su visita a México. ¿Y por qué la primera dama de México está envuelta en un nuevo escándalo tras la visita del Papa? Se lo contamos. Y aunque defiende su inocencia, un importante jefe de la policía se ve obligado a renunciar tras un escándalo de prostitución. Ya regresamos. Como director general de... Bienvenido, mensajero. Bueno, y el Papa Francisco visitó hoy en Ciudad Juárez, Chihuahua, una de las zonas más afectadas por la violencia y el crimen organizado. El pontífice se reunió con decenas de presos en un penal estatal y luego compartió con varias familias su mensaje de paz. Agustín Hernández nos tiene más detalles. Aquí en este penal, considerado entre los más peligrosos de México, están los que algunos dicen forman parte de los renglones torcidos de Dios. Para ellos, el Papa tuvo palabras de aliento, palabras de alivio al dolor, el cual sienten estos marginados de la sociedad por ser considerados criminales. Quien ha sufrido el dolor al máximo y que podríamos decir experimentó el infierno, puede volverse un profeta en la sociedad. A ellos les recordó que nadie debe juzgarlos porque solo quien esté libre de pecado puede tirar la primera piedra. El problema de la seguridad no se agota solamente encarcelando. También el vicario de Cristo les recordó que tiene la misericordia divina y les pidió no convertirse en presos del ayer. El sumo pontífice les dijo que pueden salir del infierno. Ya alentó en ellos la esperanza y el perdón de sus pecados. En Ciudad Juárez, Chihuahua, Agustín Hernández, Noticiero Estrella TV.
La primera dama de México, Angélica Rivera, volvió a ser el centro de la polémica en las redes sociales, esta vez por el traje que usó para recibir al Papa Francisco el pasado 12 de febrero en el hangar presidencial. Según Gerardo Correas, presidente del Grupo Escuela Internacional de Protocolo, Rivera no debió vestir de blanco en la presencia del pontífice, ya que este privilegio es exclusivo de las reinas católicas. Ni el Papa Francisco ni el Vaticano han emitido ninguna queja al respecto. Sin embargo, en los siguientes actos donde la primera dama acompañó al pontífice, vistió trajes oscuros. Y cambiamos de tema, al menos 28 personas murieron y 61 resultaron heridas tras una explosión con un coche bomba ocurrida en la capital turca. El ataque terrorista fue dirigido contra 2 autobuses militares que se dirigían a un cuartel de la ciudad. Hasta el momento se desconoce el grupo que estaría detrás de este cobarde ataque, pero las autoridades sospechan que pudo ser obra del Estado Islámico. Para evitar más ataques violentos, las autoridades reforzaron la seguridad de la capital, especialmente los sitios públicos. Señores, y al regresar, un director de policía renuncia hoy a su cargo tras un escandaloso pasado, aunque asegura que es inocente. Y como de película, una avioneta aterriza en una carretera gracias a la pericia de su piloto. Ya volvemos. Regreso. Y aunque el voto hispano es uno de los más apetecidos por los aspirantes presidenciales republicanos y demócratas debido a su peso y poder, las injusticias en contra de los inmigrantes latinos y las propuestas racistas de algunos candidatos han hecho que muchos votantes latinos no quieran participar en estos comicios. Alfredo Miranda nos amplía esta noticia. En medio de las elecciones primarias, una coalición de organizaciones latinas ha lanzado una campaña con el propósito de masificar la participación latina. Las primarias van a determinar quién van a ser los candidatos presidenciales en la elección general. Y esos candidatos ahora tienen posiciones que debemos de poner mucha atención. El ataque a la comunidad inmigrante del candidato Donald Trump parece estar dándole resultados. Ganó en New Hampshire y las encuestas le favorecen en Carolina del Sur. Trump, que ha basado su campaña entera en atacar a nuestra comunidad, que no es aceptable, pero la forma que le decimos que no es aceptable es yendo a votar. Cerca de 27 millones de latinos son elegibles para votar. Sin embargo, casi 12 millones aún no se han registrado. Cuando la información es más, los latinos participamos en mayores números. Entonces, nuestras organizaciones se están uniendo para tratar de que esa información le llegue a más latinos y más podamos participar. Los activistas utilizarán técnicas de puerta a puerta, así como plataformas digitales y redes sociales para informar a la comunidad. Los activistas han reconocido que el factor Trump se ha convertido en una herramienta importante de rechazo a la retórica antiinmigrante que motiva a la participación latina en el proceso electoral. Donald Trump anunció su campaña, anunció atacando a nuestra comunidad. Y yo creo que eso ha despertado en nuestra comunidad un interés más hacia la política. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticiero Estrella TV. Bueno, ahora pasamos a Colombia, donde han comenzado a rodar cabezas tras el escándalo de prostitución masculina que involucra altos funcionarios del gobierno. Este video sobre acuerdos para encuentros sexuales entre hombres le ha costado el cargo al director de la Policía Nacional, el general Humberto Palomino, quien ha tenido que renunciar a su cargo. Y con la certeza absoluta y plena que no soy culpable de ninguno de los cargos que se me imputan. La prostitución masculina ocurrida desde hace años en el seno de la propia institución policial y también involucra a legisladores. A pesar del escándalo, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, agradeció al general Palomino su trabajo y lealtad a la institución durante sus 35 años de servicio. En su reemplazo nombró al general Jorge Nieto. Y en otras noticias, el boxeador y aspirante a senador en Filipinas, Manny Pacquiao, generó la polémica tras asegurar en una entrevista por televisión que los homosexuales son peores que los animales. Diversos grupos sociales y políticos filipinos expresaron su enojo tras sus declaraciones al considerarlos homofóbicos y discriminatorios. Pero no todo terminó acá, pues una prestigiosa marca deportiva decidió terminar su vínculo comercial y publicitario con el boxeador filipino. Bueno, señores, y vean cómo el piloto de esta avioneta tuvo que apelar a toda su experiencia y talento para realizar un aterrizaje de emergencia en una carretera en Sao Paulo, Brasil.
tras registrar fallas mecánicas. Sin tiempo para pensarlo, el piloto logra poner en tierra la aeronave y a salvo a sus 3 pasajeros, a pesar de que su improvisada pista era demasiado angosta. Por fortuna, la pequeña aeronave aterrizó cuando la carretera se encontraba sin mucho tráfico. Y este viernes en boxeo estelar y con el sello de Golden Boy Promotions, les tenemos una super cartelera en la que se destaca la pelea entre Diego de la Hoya y Arturo Badillo. Recuerden que este combate lo podrán ver por Estrella TV a las 10 Este, 9 Centro, 7 Pacífico, así que no se lo pueden perder. Bueno, señores, esto ha sido todo por el día de hoy, amigos. Nos vemos sin falta mañana con más información. Recuerden, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Chao, chao.